El ejército más poderoso del mundo está librando una guerra silenciosa en el Caribe y el Pacífico, y en los últimos meses ha dejado más de 145 muertos. Hoy te cuento qué está pasando realmente. 11 personas murieron el martes pasado. No en una guerra declarada. No en un campo de batalla convencional. Murieron en el agua, en lanchas rápidas, en medio del Caribe y del Pacífico Oriental, atacados por fuerzas militares de los Estados Unidos. Y esto no fue un hecho aislado. Bienvenido a lo que el Pentágono está llamando su guerra silenciosa contra el narcotráfico. Y hoy te voy a contar todo. Este martes, el ejército de Estados Unidos ejecutó ataques contra 3 embarcaciones distintas sospechosas de narcotráfico. 2 de ellas en el Pacífico Oriental. Una en el Caribe. El resultado, 4 muertos en la primera lancha del Pacífico. 4 muertos en la segunda. Y 3 más en la embarcación del Caribe. 11 personas en total. Ningún herido reportado entre las fuerzas estadounidenses. Pero aquí está el detalle que más me llamó la atención, y que probablemente no escuchaste en ningún lado. Las imágenes difundidas por el propio Comando Sur de Estados Unidos muestran que, en al menos 2 de los 3 operativos, las embarcaciones estaban detenidas. No huían. Estaban paradas. Y en los vídeos se puede ver movimiento de personas dentro de los botes, minutos antes de ser impactados. Eso, como mínimo, abre muchas preguntas. Para entender la magnitud de lo que está pasando, hay que retroceder a septiembre de 2025. Fue en ese momento cuando Washington lanzó formalmente esta campaña de ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en rutas marítimas de América Latina. Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han realizado más de 40 ataques. El saldo hasta hoy, al menos 145 personas muertas. 145 personas. Al frente de estos operativos está el comandante Francis Donovan, quien dirige la fuerza de tarea conocida como Lanza del Sur. Una operación que combina buques de guerra, aeronaves y presencia permanente en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico. El objetivo declarado por Washington es simple: cortar las rutas marítimas del narcotráfico, desmantelar a los grupos que las controlan y frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump no ha tenido problemas en ser directo al respecto. Ha calificado esta situación como un conflicto armado contra carteles en América Latina. Ese lenguaje no es casual. Al llamarlo conflicto armado, la administración se da mayor margen legal para operar militarmente fuera de las fronteras de Estados Unidos, en aguas que técnicamente son internacionales. El gobierno defiende que estos grupos no son simples traficantes. Los llama narcoterroristas, y argumenta que representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. Ese argumento es el que justifica legalmente, según Washington, que el ejército más poderoso del mundo esté atacando lanchas en el Caribe. Hay otra dimensión de esta historia que va mucho más allá del narcotráfico. Una parte importante de estos operativos se está desarrollando en aguas cercanas a Venezuela. Recientemente, otra lancha fue eliminada en esa zona, sumando más bajas al conteo. Pero los analistas señalan algo más. El despliegue militar estadounidense en el Caribe no solo está sirviendo para combatir las drogas. También está siendo utilizado para reforzar el bloqueo petrolero contra Venezuela y para apoyar operaciones de captura de figuras políticas acusadas de delitos internacionales. Y mientras todo esto ocurre en el Caribe, el portaaviones USS Gerald R. Ford, la pieza central de esta flota, fue enviado a Medio Oriente junto a varios destructores. Una señal clara de que Estados Unidos está expandiendo simultáneamente su presencia militar en múltiples escenarios del mundo. Lo que sí es claro es que esto no va a parar. El Comando Sur ha dicho que la presión sobre las rutas marítimas va a continuar. Y el saldo va a seguir subiendo. Si este vídeo te pareció útil, ya sabes qué hacer: compártelo, déjame tu opinión en los comentarios, y suscríbete si no quieres perderte el próximo. Nos vemos.